Hola chicos, vamos con el vídeo explicativo de la unidad 23 del temario, que nos queda solo la 23 y la 24, que estas dos están relacionadas ya con el sistema inmune. En este tema vamos a ver qué es el sistema inmune y los componentes que tiene, y en el siguiente tema cómo funciona. Vamos a ver página por página lo que tenéis que ir subrayando y qué es importante y qué no, y si tenéis que hacer alguna aclaración o algún dibujillo. Dentro de este sistema inmunitario vais a tener que ir siguiendo y estudiando todo lo del libro, y aparte tenéis este anexo, como casi todos los temas, donde podéis ir guiando con imágenes que os van a ayudar a la hora de estudiar, ¿vale? Entonces, vamos página por página en el tema. Pues tema 23, sistema inmunitario. Vamos a la primera página, que es la 429. Y primero nos vamos a los antígenos. Vamos a ver qué son los antígenos. Es importante que diferenciéis entre antígeno y anticuerpo, ¿vale? El anticuerpo es nuestro, en las defensas que nosotros tenemos frente a lo extraño, a lo de fuera, que lo de fuera son los antígenos, ¿vale? O sea, nuestros anticuerpos son las células que van a eliminar esos antígenos que vienen de fuera. Antígeno, definición: las moléculas ajenas a un organismo que son reconocidas como tales y desencadenan en él una respuesta inmunitaria. Los antígenos son diferentes en los distintos seres vivos, ¿vale? Cada ser vivo puede tener antígenos diferentes. El conjunto de antígenos de un organismo marca su identidad e individualiza individualidad biológicamente. Son su carta de presentación entre otros organismos. Características que tienen estos antígenos: son moléculas de gran tamaño, principalmente polisacáridos complejos y proteínas, ¿vale? La unión de glúcidos y proteínas. Pueden ser moléculas libres o moléculas que forman parte de determinadas estructuras biológicas. Y existen ciertas moléculas que son los actenos, con una baja masa molecular, que por sí mismos no son antigénicas, aunque adquieren esta capacidad al unirse a proteínas del organismo que sí que las pueden inducir. Los actenos son como un tipo de antígeno que no tiene esta capacidad antigénica, esta capacidad de unirse a anticuerpos, pero hay moléculas que hacen que sí que estas células se vuelvan antígenos. La penicilina y algún otro antibiótico son actenos, que se unen a proteínas del plasma sanguíneo, pudiendo ocasionar una respuesta inmunitaria contra ellos. No son antígenos como tal, porque no nos afectan a nuestro sistema inmune y nos producen enfermedad, pero sí que al unirse a nuestro sistema inmune le activan y hacen que se produzcan anticuerpos frente a los antígenos que producen, por ejemplo, otras moléculas, ¿vale? Otra característica: para que el sistema inmunitario desencadene una respuesta cuando detecta la presencia de antígenos, es preciso que estos se reconozcan como tales. Si esto no se produce, la molécula extraña al organismo no se puede considerar como un antígeno. Y este reconocimiento se produce mediante la unión selectiva de los antígenos con ciertas moléculas que son los receptores del antígeno. Se trata de una identificación de tipo estructural. Y luego me voy aquí: el antígeno no se une al receptor del antígeno en su totalidad, sino que se une mediante una zona llamada epítopo o determinante antigénico. Vale, todo esto os he puesto aquí una imagen, ¿vale? Bueno, que son los antígenos, he puesto aquí un ejemplo de antígeno. Esto sería un antígeno, estos son los epítopos, ¿vale? Estos epítopos son diferentes estructuras, son diferentes proteínas que lo que va a hacer es que se una a determinados anticuerpos. Este epítopo va a ser diferente a este, se van a unir a anticuerpos diferentes, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo. Esto sería un anticuerpo, que ahora lo vamos a ver. Estas son las defensas de nuestro cuerpo y estos son los antígenos, ¿vale? Las células extrañas que vienen de fuera, que puede ser un virus, una bacteria, el polen o una sustancia química, ¿vale? Los antígenos pueden ser muchos tipos. Pues estos antígenos tienen un epítopo, ¿vale? Que es por la parte por la que se va a unir a este anticuerpo. Si lo veis aquí, antígeno, esta parte redondeada, se une al anticuerpo porque es redondeada. Si el anticuerpo aquí tuviera la estructura esta cuadrada, pues el antígeno que se uniría sería este, con este epítopo cuadrado aquí, ¿vale? Entonces, el antígeno tiene diferentes epítopos o epítopes, se dicen igual, ¿vale? Son determinantes antigénicos que, según la estructura que tengan, se van a unir a un anticuerpo o a otro, ¿vale? Después pasamos a la siguiente página. Nos vamos al sistema inmunitario. Vamos a ver qué es el sistema inmunitario. Subrayamos: los seres vivos cuentan con un complejo conjunto de mecanismos que se conoce como sistema inmunitario, que es para defender y rechazar las sustancias ajenas que penetran en nuestro organismo. Este párrafo me lo salto y me voy aquí. No es un conjunto de órganos. El sistema inmune no es un órgano.
que tenga continuidad anatómica en sus componentes, pero presenta una unidad funcional evidente. En él participan diversos órganos, células y ciertas moléculas, ¿vale? El sistema inmune no es un órgano, es un sistema y en él engloba diferentes órganos, diferentes células y diferentes moléculas, ¿vale? Vamos a ver quién participa en él. El sistema inmune está formado por células, que son fundamentalmente los leucocitos, que todos los leucocitos proceden de una célula primordial, que es una célula madre, formada por la médula ósea. O sea, en la médula ósea se forma la primera célula, que es una célula madre, y a partir de la célula madre se van a dar los leucocitos. Aunque luego tienen otros destinos. Se localizan en la sangre, en la linfa, en los ganglios linfáticos e incluso en espacios intercelulares de los tejidos. O sea, las células son los leucocitos, perdón. Estos leucocitos vienen a partir de una célula madre que se produce en la médula ósea. Cuando ya se ha formado esta célula madre, la médula ósea produce los leucocitos y estos leucocitos pueden ir a diferentes destinos, como puede ser la sangre, la linfa, etc. También tiene moléculas. ¿Cuáles son esas moléculas? Las moléculas son acción inmunitaria y son básicamente proteínas, que son anticuerpos, sintetizadas contra los epítopos de los antígenos extraños que hemos visto antes. Los anticuerpos son las células de nuestro cuerpo que nos van a defender de lo extraño, de los antígenos, ¿vale? Y los anticuerpos son proteínas. Cuidado con esto que lo preguntan mucho en EBAU. ¿Qué tipo de macromoléculas son los anticuerpos? Son proteínas. Macromoléculas, recordad, glúcido, lípido, proteína o ácido nucleico. Anticuerpos son proteínas, ¿vale? Muy importante que recordéis eso, son proteínas. Tanto las células como las moléculas inmunitarias actúan de forma conjunta y coordinada. Para que su estructura antigénica extraña a un organismo provoque una respuesta inmunitaria, en este debe penetrar en los tejidos. Y la capacidad inmunogénica de un antígeno, o sea, la capacidad de ese antígeno para infectar un cuerpo, es máxima cuando no entra directamente a la sangre. Pues de esta forma las defensas se van estableciendo de manera más progresiva y eficaz. Y aquí poner funciones del sistema inmune, ¿vale? Aquí poner como titulillo funciones del sistema inmune. 4 funciones del sistema inmune. Nuestro sistema inmune es aquel conjunto de todo lo que hemos visto antes, células, órganos y moléculas, que lo que hacen es que actúan para protegernos frente a diferentes organismos o sustancias o lo que sea. Funciones del sistema inmune. Rechazo de cualquier sustancia extraña, aunque no pertenezca a ningún microorganismo. Esto incluye órganos y tejidos trasplantados. Los tejidos trasplantados y los órganos, el problema que tienen es que tienen otros anticuerpos diferentes con otras uniones diferentes y otras proteínas diferentes que al introducirlo en un cuerpo extraño, ese sistema inmune lo toma como que no es suyo y también actúa contra ellos, ¿vale? Por eso es muy importante cuando dicen ha rechazado el trasplante de corazón, pues es por esto, por el sistema inmune. Hay que dar inmunosupresores para que tu sistema inmune no acabe con ello. Ya os contaré si queréis, si os interesa el tema otro día. ¿Qué hacen también? Eliminación de células propias pero alteradas, como las tumorales. Ya sabéis que nuestro cuerpo es capaz, o bueno, no es capaz, sino que siempre, alguna vez en la vida se forman células tumorales, células cancerígenas, porque ya hemos visto que los mecanismos de replicación, transcripción y traducción pueden tener errores. Y nuestro sistema inmune actúa contra esas células tumorales y las elimina. El problema es que cuando nuestro sistema inmune no es capaz de eliminar todas las células o crecen más deprisa de lo que el sistema inmune puede actuar y es cuando se produce ya un tumor maligno. ¿Qué más hace? Reconocimiento de las moléculas propias de cada individuo y mantenimiento de la identidad molecular del organismo. Estas son las funciones, ¿vale? Esto nada, me lo salto. Vale, me voy a la siguiente página, a defensas del organismo. El sistema inmunitario se activa en respuesta a la invasión del organismo por agentes extraños a él. Antes de que se pongan en marcha estos mecanismos defensivos, los seres vivos cuentan con otros sistemas sumamente eficaces para proteger de forma inmediata, que son las denominadas defensas externas o barreras pasivas. Antes de que el sistema inmune empiece a activarse y se produzcan estos anticuerpos que actúen contra el antígeno y se den diferentes cadenas, reacciones que vamos a ver ahora, antes de todo eso, nuestro cuerpo tiene unas defensas pasivas, unas defensas externas, que son las primeras defensas del cuerpo, que el antígeno va a intentar atravesar estas primeras defensas, que ahora vamos a ver cuáles son. Si el antígeno es detectado por estas defensas, se elimina y no pasa al interior del cuerpo, y si sí que puede introducirse o hacer que estas defensas no le paren, el antígeno entra en el cuerpo y es cuando ya se activa el sistema inmune, ¿vale? Estas serían como las primeras defensas del organismo.
Podéis poner aquí defensas externas o barreras pasivas o las primeras defensas del organismo, que creo que en EBAU lo preguntan así. ¿Cuáles son las primeras defensas del organismo? Vamos a ver cuáles son. Estructurales son la piel y las mucosas. Cubre la superficie corporal externa y las cavidades digestivas y respiratorias. Como ya sabéis, las mucosas, los mocos y la piel son una barrera de defensa primaria, una barrera de defensa la primera barrera de defensa que se produce, ¿vale? Si un microorganismo entra por la nariz, en la nariz hay pelillos y esos pelillos suelen tener mocos. Esas mucosas de esos pelillos y esos mocos lo que hacen es que absorben ese microorganismo que entra y lo eliminan. Si ese microorganismo puede pasar esas barreras, ya sí que se activa el sistema inmune, ¿vale? Pero esas barreras primarias lo intenta eliminar, al igual que la piel. También hay barreras mecánicas, consiste en un sistema de expulsión que favorece el arrastre de los microorganismos y otras partículas extrañas para evitar su fijación al organismo. Como pueden ser los cilios que tapizan las vías respiratorias, ¿vale? Los pelillos, cuyo movimiento se eliminan el microorganismo y otros elementos extraños adheridos a las mucosas que lo cubren. Y también pueden ser bioquímicas. Se trata de algunas sustancias y secreciones que actúan como una barrera protectora contrarrestando o neutralizando la acción de ciertos agentes patógenos. Y algunas de las barreras bioquímicas son la lisocima, que es una enzima o es la enzima presente en la saliva y en las lágrimas, así también como en la orina de las mujeres embarazadas. Si la mujer no está embarazada no tiene esta enzima, ¿vale? Solo en mujeres embarazadas, que actúa rompiendo la pared bacteriana, ¿vale? La saliva, las lágrimas o en la orina de mujeres embarazadas está la lisocima, que es una enzima que lo que hace es que elimina o mata las bacterias, ¿vale? Para que no pasen a nuestro cuerpo. Los ácidos grasos y el ácido láctico, segregado por las glándulas sebáceas de la piel, que al producir un descenso del pH impide el crecimiento de muchos microorganismos. Y otro sería el jugo gástrico secretado en el estómago, que protege de microorganismos que pudieran encontrarse en los alimentos ingeridos. Y después están las ecológicas, que son en la superficie externa del organismo y en los aparatos digestivos y respiratorios. Y después os dicen, estas serían todas las barreras, ¿vale? La primera barrera. Y después os dice aquí que únicamente cuando estas barreras se franqueen por alguna razón, o sea, cuando los microorganismos, las sustancias o los productos franqueen, o sea, pasen alguna de estas barreras y el elemento invasor penetre los tejidos del organismo hospedador, o sea, entre en nuestro organismo, este pone en marcha un segundo y eficaz sistema que son las defensas internas, ¿vale? Que son las segundas defensas del cuerpo. Las primeras defensas del cuerpo son las que hemos visto antes y las segundas defensas del cuerpo es que una vez que han pasado las primeras no han podido parar a ese antígeno, pasan a las segundas, que se pueden clasificar en dos: defensas inespecíficas y defensas específicas. Que en este tema es lo que vamos a ver, ¿vale? Cuáles son las defensas inespecíficas y cómo actúa cada una de ellas, y cuáles son las defensas específicas y cómo actúan cada una de ellas. Os he hecho un esquemilla para que lo tengáis en cuenta a la hora de estudiar por si os sirve, ¿vale? Las defensas inespecíficas no son concretas para algún organismo, sino que actúan en global, por así decirlo. Es la inflamación, los fagocitos, el complemento y el interferón. Y la defensa específica, que ya es algo concreto frente a un microorganismo en concreto con unas características conocidas, son los linfocitos y los órganos linfoides. Y ya dentro de estas defensas específicas es donde se da la inmunidad, ¿vale? Que hay dos tipos de inmunidad, la humoral y la celular, que luego lo veremos también. Esto es lo que vamos a ver en este tema, ¿vale? Las defensas inespecíficas, ¿cuáles son? Las defensas específicas y cuáles son. Es un tema bastante largo, es un tema bastante difícil, ¿vale? Son muchos nombres que no son como los temas anteriores que a lo mejor os pueden ir sonando, son nombres, o ya no tanto los nombres, sino los mecanismos de acción son bastante más complicados, más complejos. Entonces, se puede estudiar perfectamente y se puede sacar perfectamente y se puede entender perfectamente. Lo que sí que hay que ir poco a poco subrayando y poco a poco entendiéndolo, leyéndolo una vez, otra vez, haciendo esquemas, resumen, lo que necesitéis. Pero hay que ir poco a poco estudiándolo porque no lo podéis dejar para el final, ¿vale? Tema 23 y tema 24 en EBAU entran seguro algunas de las preguntas porque los porcentajes son altos, ¿vale? Y bueno, aquí os he puesto luego un esquema de cómo serían las inespecíficas y las específicas, por si lo queréis ver. Y comenzamos con las defensas inespecíficas, ¿vale? Que son las primeras que vamos a ver. Que nos vamos a la página
432 del libro, defensas inespecíficas. Este sistema defensivo actúa con gran rapidez contra cualquier sustancia o agente extraño que invade el organismo. Da igual lo que entre en el organismo, ¿vale? Todas estas defensas van a actuar contra él. Da igual las características que tenga, las proteínas que tenga o lo que sea. Van a actuar contra él, ¿vale? Por eso son inespecíficas. El primero, ¿qué es? La inflamación. Cuando una estructura extraña consigue atravesar las barreras pasivas, que son las que hemos visto antes, de un ser vivo, el organismo invadido reacciona rápidamente poniendo en marcha la respuesta inflamatoria, que a su vez activa y coordina las otras defensas inespecíficas. El proceso inflamatorio es un sistema muy eficaz para preparar los mecanismos de respuesta que se desencadenarán al penetrar en el organismo un antígeno invasor. Y en la respuesta inflamatoria se dan unos síntomas, ¿vale? Cuando vosotros tenéis una inflamación en el organismo, tanto si es visible como no, si la veis a simple vista como no, se da unas características, que esto luego me lo sabéis segurísimo. Se produce calor, enrojecimiento, dolor y tumefacción de la zona afectada. Tumefacción de la zona infectada es que sale como un tumor, o sea, que se inflama, ¿vale? Que se hincha. Hay 4 etapas en el mecanismo de inflamación. La primera, o 4 pasos para que se dé la inflamación. La primera, producción de un estímulo, que es la entrada de un microorganismo a una sustancia tóxica. Esa es la primera etapa. Cuando entra el microorganismo, la sustancia tóxica o el producto que entre que no sea del organismo, se toma como que no es adecuado, como que es extraño y se produce un estímulo, ¿vale? Esa es la primera etapa. La segunda, las células lesionadas, o sea, las células donde esté ese microorganismo, liberan una sustancia que son mediadores de la inflamación. ¿Vale? Se liberan unas sustancias que se llaman así mediadores de la inflamación, que actúan en la inflamación y que son los factores de estimulación de los leucocitos o de la leucocitosis, que incrementa el número de fagocitos circulantes, los leucotrienos, que produce la atracción sobre los fagocitos y el aumento de la permeabilidad de los capilares sanguíneos, por eso de ahí que se pone rojo y con calor. La histamina y bradiquinina, que son vasodilatadores, que aumentan también la permeabilidad capilar, ¿vale? Por eso también se produce el calor. Las prostaglandinas E, que son sustancias que producen una vasodilatación prolongada y atraen y activan los fagocitos, y ya, ¿vale? Estos serían los mediadores de la inflamación, estos 4. Pero también hay otros mediadores de la inflamación o otros componentes que también pueden actuar como ellos. Como tal, los mediadores de la inflamación no son estos 4, pero luego puede haber otros que pueden actuar, ¿vale? Como tal, que son los componentes del complemento, que son proteínas plasmáticas sanguíneas, que vamos a ver después qué son, y los productores bacterianos, que son sustancias procedentes del metabolismo de las bacterias y las moléculas liberadas cuando son destruidas atraen y activan a los fagocitos. Como veis, todo lo que se trata en este paso es de atraer a los fagocitos, que es la siguiente defensa inespecífica, ¿vale? Que vamos a ver ahora de qué se trata. Pero los fagocitos lo que van a hacer es fagocitar, o sea, comerse a ese microorganismo raro, ¿vale? Eliminar ese microorganismo raro. Por eso, en la inflamación, en este segundo paso, lo importante es que atraigan fagocitos como sea, o por los leucotrienos, o por la histamina, prostaglandina, o por lo que sea, ¿vale? Tercer paso. Estos mediadores de la inflamación actúan sobre los capilares de la zona afectada y causan los siguientes efectos. Aumento de la cantidad de leucocitos circulantes en sangre, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, activación de los fagocitos y quimiotactismo sobre ellos. O sea, echar sustancias químicas sobre ellos o verter sustancias químicas sobre ellos. Este es el tercer paso. El cuarto paso, que lo tenemos en la siguiente página. El cuarto paso, aquí. Consecuencias que se da consecuencias que se da en la inflamación. La presencia de un número mayor de leucocitos produce un aumento de las acciones defensivas que estas células llevarán a cabo. La vasodilatación incrementa el riego sanguíneo de la zona afectada y la afluencia de determinados elementos defensivos, como pueden ser o los anticuerpos o el complemento. También produce el aumento de la permeabilidad de los capilares o el aumento de la permeabilidad de los capilares favorece la salida de fagocitos, anticuerpos, complementos y fibrinógenos sobre los tejidos infectados, que lo que va a hacer es que se produzca un proceso denominado diapédesis. Es importante que os quedéis con este nombre, diapédesis, ¿vale?
que lo que produce es el aislamiento de la zona lesionada y dificulta la diseminación del agente invasor. O sea, la diapédesis lo que hace es como una bola frente a ese agente invasor, lo aísla, ¿vale? Para poder ser eliminado. ¿Qué más? La activación de los fagocitos hace que sea más eficaz de la eliminación de los microorganismos invasores. Y el quimiotactismo resulta esencial para localizar el lugar de infección y atraer hacia él una gran cantidad de fagocitos que se desplacen hacia concentraciones crecientes de las sustancias quimiotácticas siguiendo un gradiente químico. Todo esto es lo que se produce en la inflamación. Son defensas inespecíficas, no va a eliminar directamente el microorganismo. Lo que va a hacer en esta inflamación es que se den diferentes características, diferentes mediadores de la inflamación y diferentes consecuencias para que los agentes invasores, los antígenos o los microorganismos estén detectados en un lugar concreto y vengan después otras defensas para eliminarlo, ¿vale? Os he puesto aquí en el anexo un ejemplo de inflamación. ¿Cómo sería? Llega el microorganismo que, en este caso es una bacteria, ¿vale? Esto es como si una bacteria estuviera entrando. Se ha abierto por aquí, las bacterias son estas, ¿vale? Han entrado la bacteria y si os dais cuenta lo que hay leucotrienos, histamina, leucocitos, ¿vale? Que lo que hacen es que van a dejar esta bacteria que se quede aquí, va a dar esos signos de inflamación, van a dar un montón de mediadores inflamatorios para que después vengan otras defensas y las eliminen, ¿vale? Nos vamos ahora a la siguiente defensa inespecífica, que son los fagocitos. Vamos a ver qué son. Los fagocitos son leucocitos de la serie mieloide. Se forman en la médula ósea y pueden desplazarse mediante movimientos ameboides, ¿vale? Esos son los fagocitos. Hay diferentes tipos de fagocitos. Están los granulocitos polimorfonucleares, que poseen abundantes gránulos citoplasmáticos y con un núcleo polilobulado. Almacenan enzimas y compuestos químicos antimicrobianos y según sus propiedades de tinción pueden ser neutrófilos, eosinófilos y basófilos. No sé si os acordáis el año pasado cuando vimos las células sanguíneas que vimos todo esto ya, que os hice un dibujillo, un esquema con un dibujillo de cómo era el núcleo de cada uno de ellos, los neutrófilos que eran un núcleo más grande, los eosinófilos que tenían diferentes puntitas. No sé si os acordáis del año pasado, ahora os enseño una foto, ¿vale? Pues es todo esto. Otro tipo también de fagocitos son los monocitos. No presentan gránulos citoplasmáticos como estos, ni núcleo polilobulado, y cuando salen de los capilares sanguíneos hacia los tejidos circundantes aumentan su tamaño y su capacidad fagocítica, se denominan macrófagos. Esto es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta y que en EBAU lo mismo lo ponen y van a pillar. Los monocitos, apuntarlo por ahí en algún lado, los monocitos y macrófagos son la misma célula, son fagocitos, es el mismo tipo de fagocito, es la misma célula, solo que los monocitos se dan, o se llaman así cuando están en los capilares sanguíneos y su tamaño es menor, y los macrófagos se llaman así cuando están en los tejidos y su tamaño es mayor y tienen mayor capacidad fagocítica. Esa es la diferencia, pero son la misma célula y son fagocitos los dos, monocitos en los capilares sanguíneos y macrófagos en los tejidos, ¿vale? Pero son la misma célula. Y luego que pueden desplazarse libremente o permanecer fijos. Se distribuyen por todos los tejidos, aunque aparecen en mayor número en los alveolos pulmonares, en el bazo y en el hígado, ¿vale? Y ahora, en el hígado, estos fagocitos, estos monocitos o estos macrófagos se denominan células de Kupffer o de Kupffer. Muy importante porque esto lo ponen en EBAU, ponen ¿qué son células de Kupffer? Pues células de Kupffer son macrófagos o monocitos, no, son macrófagos, perdón, son macrófagos que se encuentran en el hígado. O son un tipo de fagocitos, concretamente macrófagos, que se encuentran en el hígado, ¿vale? Y en la piel se denominan células de Langerhans, que es lo mismo, son un tipo de fagocitos que son macrófagos que se encuentran en la piel. Muy importante estos dos nombres porque lo suelen preguntar en EBAU, ¿vale? Estos serían los leucocitos de la serie mieloide. Otro tipo serían los leucocitos de la serie linfoide, que son los linfocitos, que no tienen capacidad fagocítica, desempeñan un papel sumamente importante en la lucha contra los antígenos, ¿vale? Que ya lo veremos ahora después.
Y aquí tenéis el esquemilla de cómo son los leucocitos. Y os he puesto también aquí otro esquemilla de cómo se obtienen, ¿vale? Los linfocitos, que son estos, que lo vamos a ver después, y lo que nos interesa ahora son los fagocitos, que son estos, ¿vale? Cómo tienen el núcleo, los eosinófilos, los neutrófilos y los basófilos. También hay otro tipo que son los mastocitos, que aquí no lo hemos visto, lo veremos más adelante. Y también los monocitos y los macrófagos. Monocitos en los vasos sanguíneos, ¿veis qué forma tiene? Como el núcleo en forma de U. Esto es el núcleo, ¿vale? Lo que veis dentro son los núcleos, que algunos tienen diferentes tipos de núcleos. Y los macrófagos ya no tienen núcleo y son de esta estructura, de esta manera. Perdón, sí tienen núcleo, es el puntito que hay aquí, ¿vale? Más oscuro. Entonces lo que hemos visto ahora serían esta parte de aquí, que son las defensas de los fagocitos, que es no específica, y luego la específica ya serían los linfocitos, que es esta parte de aquí, ¿vale? Que luego lo vemos. Nos vamos ahora a las funciones de los fagocitos. Vamos a ver las funciones de los fagocitos, que son bastante importantes y quizás un poquillo difícil. Entonces vamos a ello. Las funciones principales, la primera y la más importante, la fagocitosis. La fagocitosis es la función principal y este proceso es eficaz y es necesario, y para que este proceso sea eficaz, es necesaria la activación previa de los fagocitos, lo cual se consigue, como se ha visto, gracias a los mediadores de la inflamación. También contribuyen a su activación ciertas sustancias producidas por los linfocitos. La activación consiste en la producción de moléculas glucoproteicas de la membrana celular del fagocito, que incrementa su capacidad de adhesión a cualquier sustancia extraña. Se activan los fagocitos. Una vez que se activan los fagocitos, lo que hace es que aumente se produzcan muchas glucoproteínas de esa membrana de ese fagocito y va a hacer que reconozca antígenos, ¿vale? Va a hacer que reconozca sustancias extrañas. Después seguimos aquí en la siguiente página, en la 435. Los primeros fagocitos en actuar son los histiocitos, que se encuentran en el propio tejido invadido. Su capacidad fagocítica no es muy grande y enseguida comienza la acción de los neutrófilos, ¿vale? Diferentes fagocitos van a ir actuando uno u otro y otro, ¿vale? Hasta conseguir eliminar esa bacteria o ese virus o esa célula que viene de fuera. Entonces entran en acción los neutrófilos, que están en los vasos sanguíneos procedentes de los capilares, que tienen una vida muy corta y actúan en infecciones agudas. Una vez que esos neutrófilos de los vasos sanguíneos han actuado, pasan a los tejidos, y en los tejidos ya serán los macrófagos, que son de mayor actividad fagocítica. Pero recordad que son lo mismo, los neutrófilos están en los vasos sanguíneos y cuando pasan al tejido se llaman macrófagos. Entonces, primero actúan los histiocitos, después los neutrófilos y luego los macrófagos. El proceso fagocítico tal cual como es, se dan 4 fases y también es bastante, no es largo, pero hay que entenderlo. Proceso fagocítico. El primer paso, unión al elemento que va a ser fagocitado, es decir, unión a ese agente extraño, mediante receptores glucoproteicos de la membrana. Esta unión se ve favorecida por la presencia de unas moléculas que son opsoninas. Importante, las opsoninas, también las suelen preguntar en EVA. Opsoninas son moléculas o son partículas que lo que hacen es favorecer la unión de esos antígenos, de esas moléculas extrañas, a los fagocitos, ¿vale? Aquí os viene, sirve como puente moléculas o sirve como puente para la unión de receptores del fagocito con la pared bacteriana. En este caso está hablando de bacterias, pero puede ser un virus, una sustancia química o lo que sea. Y facilitan el proceso de fagocitosis, ¿vale? Las opsoninas, recordar, importantes. Así, las bacterias que previamente están recubiertas de opsoninas son fagocitadas con más facilidad. Las opsoninas más importantes son los anticuerpos y ciertos componentes del complemento que se han unido a los antígenos superficiales de las bacterias al detectarse la presencia de estas. Después, más adelante, cuando veamos los anticuerpos, os digo la definición de opsoninas, ¿vale? Que la podéis poner aquí si queréis o luego los anticuerpos, lo que queráis. Entonces, en el primer paso, muy importante, la activación de opsoninas, que lo que va a hacer es reconocer la pared bacteriana, vírica o la sustancia que sea, se va a unir a ese microorganismo extraño, a esa sustancia extraña que viene del exterior, la va a recubrir y va a facilitar
que se elimine, ¿vale? Ese es el primer paso. El segundo paso, ingestión por medio de la emisión de pseudópodos. Lo que se producen son pseudópodos, que son zonas en las que se va a abrir la célula. Imaginaos, esta es nuestra célula, ¿vale? Este es nuestro fagocito de nuestro cuerpo. Este es el fagocito de nuestro cuerpo que va a eliminar la sustancia extraña. Y esta es la bacteria, ¿vale? La bacteria del exterior, recordad, no tiene por qué ser bacteria, puede ser bacteria, virus o lo que sea. Esta bacteria en el primer paso se ha unido por opsonina, las opsoninas la han recubierto y en el segundo paso lo que va a hacer es que se forma por pseudópodos y la va recubriendo la bacteria hasta que la ingiere, ¿vale? ¿Veis? La ha ingerido, se la ha comido. Y cuando ya la tiene dentro, este fagocito que tiene dentro esta bacteria se llama fagolisosoma. Después, en el tercer paso, muerte y digestión intracelular del microorganismo por la acción de las enzimas digestivas y oxidantes en los lisosomas. Y en el cuarto lugar, expulsión de los restos no digeridos. Después, en el proceso fagocítico, dentro del fagolisosoma, el fagolisosoma del fagosoma en este caso, o del fagocito, se mata a la bacteria o el virus o lo que sea, y los restos se eliminan al exterior y ya está. Ya ese microorganismo se eliminaría y no haría daño al cuerpo, ¿vale? El conjunto de estos restos bacterianos, fagocitos y otras células muertas constituyen la pus que supura las heridas infectadas. Cuando una herida está infectada significa que los microorganismos están ahí, que no se ha limpiado bien y que las opsoninas lo han recubierto, el fagocito se ha hecho la digestión, o sea, se ha comido a esa bacteria, ese virus o lo que sea, y los restos lo está expulsando fuera, que es la pus, ¿vale? Otra de las funciones, liberación de productos tóxicos para los microorganismos localizados en su cercanía. Los eosinófilos son los encargados de realizar este proceso llamado desgranulación, esencial para combatir los agentes patógenos que debido a su gran tamaño no pueden ser fagocitados. Hay algunos que no pueden ser fagocitados porque son gran tamaño, por ejemplo los parásitos, ¿vale? Y lo hacen mediante liberación de productos tóxicos por los eosinófilos para eliminarlos. Más algunos leucocitos como los basófilos y mastocitos derivan de esto y liberan histamina, que también es un mediador de la inflamación. Y los macrófagos cooperan con los linfocitos también. Estas son las funciones de los fagocitos. Os he puesto después, aquí, el proceso fagocítico, cómo se hace, ¿vale? Aquí os vienen diversos nombres, pero es lo mismo. Tenemos aquí la bacteria, o el virus, lo que sea, entra en nuestro cuerpo, nuestra célula, nuestro fagocito, lo que va a hacer es rodear a esa bacteria de opsoninas, ¿veis? Todo esto rojo que hay son las opsoninas, que lo que hace es que se va a atraer a los factores de eliminación de estas bacterias, vamos a poner por ejemplo, y se va a determinar, o sea, se va a decir en el organismo, las bacterias están aquí, venir a por ellas y eliminarlas, ¿vale? Una vez que ya están redondeados de esas opsoninas, se unen mediante diferentes pseudópodos a este fagocito, las va ingiriendo, se las va comiendo, forma el fagolisosoma mediante la digestión y después faltaría el último paso, que los restos los eliminan, ¿vale? Que sería la pus, que conocemos. Vale. Dentro de estos fagocitos, en la siguiente página, la 436, os viene la fiebre, ¿vale? La fiebre que también está dentro de este proceso de fagocitosis. ¿Qué es la fiebre? Los procesos infecciosos van acompañados de fiebre. Esta alteración consiste en una elevación de la temperatura corporal debido a un desajuste del centro termorregulador del hipotálamo. El origen es la presencia de pirógenos y tenéis que saber qué son pirógenos, que os vienen aquí. Cualquier sustancia que genera una elevación de la temperatura corporal. Un pirógeno es cualquier sustancia que produzca una elevación de la temperatura corporal, una elevación de esa temperatura normal de nuestro cuerpo. La temperatura corporal normal de un cuerpo no es igual en todos los organismos. Yo puedo tener mi temperatura corporal normal siempre que no tenga ninguna infección a 35 grados y otra persona puede tener su temperatura corporal que no tenga ninguna infección en condiciones normales a 37 grados. Eso depende, ¿vale? Entonces, se dice que tiene fiebre cuando aumenta su temperatura normal. Yo, por ejemplo, puedo tener fiebre a 37 grados y otra persona para encontrarse mal y tener fiebre necesita tener 37,5, ¿vale? Depende un poco de los cuerpos, pero bueno, se hace una media.
Entonces, son sustancias que ciertos microorganismos que hacen que los macrófagos liberen una sustancia que son la interleucina 1, que actúa sobre el centro regulador del hipotálamo, y algunas toxinas bacterianas tienen un potente efecto pirógeno incluso en cantidades mínimas. La elevación de la temperatura corporal provoca los síntomas conocidos de la fiebre, como son los escalofríos, los temblores y la sensación de calor. La actividad de los fagocitos y de los linfocitos es mayor al aumentar la temperatura. Algunos microorganismos presentan un crecimiento más lento a la temperatura superior a 37 grados y la fiebre disminuye la concentración del hierro en la sangre, por lo que el crecimiento de las bacterias se ve dificultado. ¿Vale? La fiebre lo que hace es actuar en estos tres casos para facilitar esa eliminación del agente microbiano que viene de fuera. Vale, voy a cortar el vídeo aquí porque van a ser bastante largos, creo que voy a tener que hacerlo en 3 vídeos porque es un tema muy largo, ya sabéis que es un poco complicado y hay que ir poco a poco, entonces para que no se haga muy pesado a la hora de pasar todos los apuntes e ir escribiendo lo que tenéis que escribir, os hago varios vídeos, ¿vale? Entonces lo dejamos en este vídeo aquí y luego seguimos con el complemento, que es lo siguiente, ¿vale? Ahora en el siguiente vídeo os sigo explicando, chicos.